Welcome back. Bienvenidos de vuelta. We're looking at Jesus feeding the 5,000. Estamos estudiando la alimentación de los 5,000 And we looked how Jesus took and broke the bread. y vemos cómo Jesús tomó el pan y lo rompió. And the Lord wants to break us before there's a multiplication. Y el Señor quiere rompernos antes de que haya una multiplicación. It's because the Lord only wants to do what's good and what's best for us. Es porque el Señor solamente quiere hacer lo que es bueno y lo que es mejor para nosotros. But also Jesus took the small amount of what they had Pero también Jesús tomó esa pequeña parte de lo que tenían and he did something special with it. e hizo algo especial con ello. And many times we'll want to bless other people. Y en muchas ocasiones vamos a querer bendecir a otras personas. And we'll say, how can we bless them? Y vamos a decir, ¿cómo podemos bendecirlos? Well, we consider what do we have? What has the Lord given us? Bueno, podemos considerar qué es lo que tenemos, qué es lo que el Señor nos ha dado. And that's how we bless others, by what the Lord has given us. Y así es como bendecimos a otros, dándoles lo que nosotros hemos recibido del Señor. There was this woman well known for a famous cooking competition. Había una mujer muy famosa por una competencia de cocina. And she started making sandwiches for her friend. Y ella comenzó a hacer sándwiches para un amigo. And then the friend's boss said, could I buy some of these Y sandwiches? luego el jefe de este amigo le dijo, ¿puedo también yo comprar esos sándwiches? Then she started a catering business. Entonces ella comenzó un negocio de repostería. And then she was in a national cooking contest. Y luego estuve en una competencia nacional de cocina. And she finished extremely well. Y terminó muy bien. But it started with making a sandwich. Pero comenzó haciendo un sándwich. And we don't want to despise or neglect the small things that the Lord has given us. Y no queremos despreciar o ser negligentes con las pequeñas cosas que el Señor nos está dando. There was this woman in England, Había esta mujer en Inglaterra and she wanted to minister in a special way to other people. y ella quería ministrar de una cierta forma especial a otras personas. And she said, Lord, what can I do? Y ella le decía al Señor, ¿qué puedo hacer? And she says, well, and the Lord spoke to her, well, what do you do? Y el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces? And she says, well, I make soup. Y ella dijo, bueno, yo hago sopas. And he said, then make soup. Entonces haz sopas, le dijo el Señor. And she made soup for the people in the village that were sick and needy. Así que ella hizo sopas por la gente de las aldeas que tenían necesidad. She became well known and famous for ministering to others with her soup. Fue muy reconocida y famosa por ministrar a otros con sus sopas. Jesus took this small lunch Jesús tomó esta pequeña refacción and fed thousands. y alimentó a miles. He can take our life Él puede tomar nuestra vida and do great y things. hacer grandes cosas. Ecclesiastes 7 verse 8. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. So the beginning of something Así que el principio de algo is very important. es muy importante. Ecclesiastes 11:6. Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. We don't want to be afraid to give what we have. No queremos tener miedo no queremos tener el temor de dar lo que tenemos. Ecclesiastes 3:11. Eclesiastés 3:11. He makes all things beautiful in his time. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. What do we have to give? ¿Qué es lo que tenemos para dar? Now Jesus commanded them to sit down on the grass. Así que Jesús les manda a sentarse a todos. In Mark 6:39 through 40, En Marcos 6, 39 al 40, they sat down by
by groups of 50s, groups of 100. Ellos se sentaron en grupos de 50 y en grupos de 100. Now, Jesus was moving in the miraculous. Ahora Jesús estaba moviendo en lo milagroso. The Spirit of God was flowing in a special way. El Espíritu de Dios estaba fluyendo de una manera especial. And at the same time, there was order. Y al mismo tiempo había orden. And sometimes people say, well, we forget order when the Spirit of God is moving. Y a veces las personas dicen, bueno, nos podemos olvidar del orden cuando el Espíritu de Dios se está moviendo. But here we see the two of them together. Pero aquí vemos ambos juntos. We see the Spirit of God moving, multiplying the food. Vemos el Espíritu de Dios moviéndose, multiplicando los alimentos. And we see the order of God. Y vemos el orden de Dios. 1 Corinthians 14, 39 through 40. Primera de Corintios 14, 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Let all things be done decently and in order. Hágase todo decentemente y con orden. In John 6, verse 12, En Juan 6:12 we see that the Lord is concerned about details. vemos que el Señor está interesado en los detalles. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. So he wanted everything gathered. He wanted nothing lost. Él quería que todo se recogiese y que no se perdiera nada. And we must give an account of what we do, what we spend, what the Lord has given us. Y nosotros tendremos que dar cuentas de lo que hacemos, lo que gastamos, de lo que el Señor nos ha dado. It all belongs to the Lord, and we must be faithful with it. Todo le pertenece al Señor y debemos de ser sabios con ello. Now, it really affected the people that Jesus fed the multitude. Y en realidad afectó mucho a las personas ese acto de alimentar a la multitud. They saw what the Lord did. Ellos vieron lo que el Señor había hecho. John 6, 14 through 15. Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesus refused to be made king on these circumstances. Jesús rehusó el ser hecho rey en estas circunstancias. Is he the king? ¿Es él el rey? But he didn't want to be the king because he satisfied their stomachs. Pero no quería él ser el rey porque él había satisfecho sus estómagos. But there is someone that will arise that will satisfy stomachs. Pero hay alguien que se levantará que satisfará estómagos. The Antichrist will use satisfied stomachs El anticristo satisfará estómagos, the economy, la economía, financial security, la seguridad financiera, and he'll provide solutions for the materialistic mind. y él proveerá soluciones para la mente materialista. But that's not the term that Jesus wanted to be made king. Pero ese no es el término sobre los cuales Jesús quería hacerse rey. Later in the chapter in John, Más adelante en el capítulo de Juan, Jesus is proclaiming that he's the bread of life that came down from heaven. Jesús proclama que él es el pan de vida que descendió del cielo. And many turned aside because of this statement. Y muchos se alejaron por esta declaración. He laid out the terms that they should follow him by. Él declaró los términos por los cuales debía de ser seguido. But they wanted to follow him on their terms, what they could get from the Lord. Pero ellos querían seguirlos en sus propios términos, And we- dependiendo de qué era lo que podían recibir del Señor. And we want to follow him on his Y terms. nosotros queremos seguirlo en sus términos. Who is Jesus to us? ¿Quién es Jesús para nosotros? He asked the disciples the same question. Y él les preguntó a los discípulos la misma pregunta. We see this in Matthew 16, Esto lo vemos en Mateo 16, Mark 8, Marcos 8,
Luke 9. Lucas 9. And he asked his disciples, who do men say that I am? Y él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Some say John the Baptist. Algunos dicen Juan el Bautista. Some say Elijah or Jeremiah, Otros dicen Elías o Jeremías, one of the prophets. uno de los profetas. In verse 15, En versículo 15 he asked the disciples in 15 and 16. de Mateo 16, del versículo 15, le pregunta a los discípulos, ¿quién dices que soy yo? Yes. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter really got it right. Pedro en realidad acertó. Jesus says, who do you say I am? Jesús dice, ¿quién decís tú que soy yo? And Peter knew that that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Pero Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He wasn't just a good man. Él no era solamente un buen hombre. False religions Las religiones falsas will say that Jesus was a prophet. dirán que Jesús era un profeta. They'll say that he was a good man. Dirán que él era un buen hombre. Are those things true? ¿Son esas cosas verdad? Yes, Sí, but he's much more. pero él es aún más. He's the Son of God, Él es el Hijo de Dios, the risen Son of el God. que se levantó, el Hijo de Dios. Only Christianity proclaims that. Solamente el cristianismo declara eso. Now, it's easy for us to say that Jesus is the Christ, the Son of God. Ahora es fácil para nosotros decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. It's easy because God puts that in our heart. We have a revelation. Es fácil porque el Señor lo coloca en nuestro corazón y tenemos una revelación. And there's an attack in this day to say that Jesus is just a good man, Y hay un ataque en este día diciendo que Jesús solamente era un buen hombre, but he's much more than that. pero es mucho más que eso. In Matthew 16, verse 17, En Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. so Peter received a revelation. Así que Pedro recibió una revelación. What's the key of having a revelation? ¿Cuál es la llave para poder tener una revelación? It's having a relationship. La clave es tener una relación. We have a relationship with the Lord and he gives us a revelation. Nosotros tenemos una relación con el Señor y Él nos da una revelación. Being productive, being fruitful, Ser productivo, ser fructífero, it all comes from having the Lord reveal himself to us. todo estriba en que el Señor se revele a nosotros. And then in Matthew 16:20, Y luego en Mateo 16, 20, what Jesus tells the disciples lo que Jesús le dice a sus discípulos, in one way doesn't make sense to the natural man. hasta cierto punto no tiene sentido para el hombre natural. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Jesus wanted everyone to know that he was the Christ, Jesús quería que todos supiesen que Él era el Cristo, but he told the disciples that they should tell no man that he was the Christ. pero Él les dice a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Cristo. Popularity wasn't the thing that motivated Jesus. La popularidad no era lo que motivaba a Jesús. It wasn't the force behind Jesus. No era la fuerza detrás de Jesús. He wanted to do the Father's will. Él quería hacer la voluntad del Padre. And I've had to measure myself up to that standard of Jesus. Y yo he tenido que medirme de acuerdo a ese estándar de Jesús. And there's times that I'm very concerned, what are other people thinking about me? Y hay tiempos donde yo estoy bastante interesado en qué es lo que otros están pensando de mí. There's times where I've said, I sure hope other people notice the good thing I'm doing. Y hay ocasiones donde yo quiero decir, espero que las personas se den cuenta de otras cosas que estoy haciendo yo. Well, when I compare myself to Jesus, Pero cuando me comparo a Jesús, yikes, that really misses it.
Ay, completamente se va por la tangente. And Jesus desired to please the Father. Y el Señor Jesús deseaba complacer al Padre. Oh Lord, change us so that's fully our motivation. Señor, cámbianos para que esa sea nuestra motivación. And the next thing that Jesus teaches on, Y la siguiente cosa sobre la cual Jesús enseña, we see that his desire, his motive, vemos que su deseo, su motivo, was to please the Father. era el complacer al Padre. Jesus teaches that he must be crucified. Jesús enseña que Él debe de ser crucificado. Matthew 16, Mateo 16, Mark 8, Marcos 8, Luke 9. Lucas 9. Let's look at Luke 9, 22 through 25. Vayamos a Lucas 9, 22 al 25. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? So Jesus revealed that he was the anointed one. He is the Son of God. Así que Jesús revela que Él era el ungido, Él era el Hijo de Dios. But he also shares with the disciples that he must lay down his life. Pero también Él comparte con sus discípulos que Él debe de entregar su vida. So we see the truth about the Lord Jesus. Así que vemos la verdad del Señor Jesucristo. Now, Peter responds to Jesus proclaiming his death. Ahora, la forma en la que Pedro responde a la proclamación de Jesús de su muerte. We know that it was the Spirit of God that showed Peter that Jesus was the Son of God. Sabemos que era el Espíritu de Dios el que le mostró a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Now, Peter is saying to Jesus, you won't suffer. That can't be. Pero ahora Pedro le está diciendo a Jesús, tú no sufrirás, eso no puede ser posible. Matthew 16, 21 through 22. Mateo 16, 21 y 22. Peter didn't get it right here. En esta ocasión Pedro se confundió. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti y nunca, en ninguna manera esto te acontezca. Peter had other plans. Pedro tenía otros planes. And it affected how he heard what God was speaking. Y afectó la forma en la que él escuchaba lo que el Señor decía. He couldn't hear correctly. No podía escucharlo correctamente. And here's Jesus' response to Peter in 16:23 of Matthew. Y en el versículo 23 de Mateo 16 vemos la respuesta de Jesús hacia Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Peter had misunderstood the word of God. Pedro había malentendido la palabra de Dios. Peter thought that Jesus the Christ was going to be the king. Pedro pensó que Jesús el Cristo sería el rey. He was going to restore the glory to Israel. Restauraría la gloria de Israel. Not only that, the disciples were to rule and reign with Christ. No solamente eso, sino que los discípulos gobernarían con Cristo. These things will happen at Christ's second coming. Y eso acontecerá en la segunda venida de Jesús. But Jesus was now laying down his life. Pero Jesús ahora estaba entregando su vida. And Peter's motives weren't pure. Y las motivaciones de Pedro no eran puras. And Satan could gain an entrance because his motives weren't pure. Y Satanás pudo ganar una entrada debido a las motivaciones impuras. Here is the plan of God. Aquí vemos el plan de Dios. The crown comes after the cross. La corona viene después de la cruz. Matthew 16, 24 through 26. Mateo 16, 24 al 26.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? First, the cross, then the crown. Primeramente la cruz y luego la corona. And Luke tells us that we must daily take up the cross. Y Lucas nos dice que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Taking up the cross daily. What does that mean to us? Tomar la cruz cada día. ¿Qué significa para nosotros? Well, we have God's will, Bueno, tenemos la voluntad de Dios and then we have our will. y luego tenemos nuestra voluntad. And the two of them cross each other. Y ambas son como una cruz, se cruzan entre ellas. And we have to yield to the Lord's will. Y debemos de someternos a la voluntad de Dios. Now, God wants us to be successful. He wants us to flourish like He did. Ahora Dios quiere que tengamos éxito y que seamos fructíferos como Él. And part of that is daily taking up our cross. Y parte de eso es diariamente tomar nuestra cruz. And we see the power of God to transform Peter. Y vemos el poder de Dios para transformar a Pedro. He wasn't for any of the suffering or any of the difficulties here. Él no estaba... I'm sorry, he wasn't for... Any of the suffering and the difficulties that Jesus was speaking about. Okay. Él no iba a estar... él no estaba en el mismo equipo de los sufrimientos y dolores que Jesús dijo que él iba a pasar. But in the book of Acts, Pero en el libro de Hechos we see that Peter rejoiced in suffering for the Lord. vemos que Pedro se regocijaba más adelante en el sufrimiento del Señor. His thinking had been transformed. Su pensamiento había sido transformado. And God wants to transform our thinking. Y Dios quiere transformar nuestros pensamientos. And Peter even died a martyr's death. Y Pedro inclusive murió una muerte de mártir. And we don't want to have a self-induced cross, something we think up. Así que nosotros no queremos tener una cruz autoinducida, algo que nosotros nos imaginamos. That won't bring forth fruit. Eso no traerá fruto. But we want to take up the cross that the Lord has appointed for us. Pero queremos tomar la cruz que el Señor ha determinado para nosotros. And He gives grace for that cross. Y Él da gracia por esa cruz. Next, we want to look at the teaching on Jesus' coming. Siguiente, queremos ver las enseñanzas de la venida de Jesús. Matthew 16:27. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. The Son of Man will come with a reward with Him. El Hijo del Hombre vendrá con un premio con él. Now, our greatest desire has to be Jesus. Así que nuestro deseo mayor debe de ser Jesús. It's not a reward, No es un premio, but the Scriptures speak a lot about obtaining a reward. pero las Escrituras hablan mucho de obtener premios. Concerning entering into our inheritance. Considerar entrar en nuestra herencia. And we want to be concerned about a reward. Y debemos también tener nosotros la inquietud de nuestros premios. One time I went to a church leaders meeting, En una ocasión yo fui a una reunión de líderes de iglesias. and we were all asked to share about different things the Lord had been speaking to us. Y a todos se nos pidió que compartiésemos de las diferentes cosas que el Señor había estado hablando con a nosotros. And one person was sharing how the Lord was revealing to them Y una persona estaba compartiendo de cómo el Señor les estaba revelando that there is a reward for our works. que hay un premio por nuestras obras. And we want to remember that the Lord sees every little thing. Y queremos recordar que el Señor mira cada cosa pequeña que hacemos. Now we want to make sure our motives are right. Así que tenemos que asegurarnos que nuestras motivaciones están correctas también. But works done Pero las obras hechas with the right motive con la motivación correcta have a tremendous reward. tienen un premio tremendo. If Jesus knows
and records si Jesús sabe y registra that we give a drink of water to someone in his name, que damos un vaso de agua a alguien en su nombre, then we know that Jesus records our works. He knows what's going on. entonces sabemos que Jesús también registra nuestras obras y sabe lo que está aconteciendo. Mark 8, verse 38. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre también se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. The Lord is coming again. El Señor está viniendo una vez más. And every man will be judged according to how they lived. Y cada hombre será juzgado de acuerdo a cómo vivieron. That's quite a statement. Esa es una declaración muy fuerte. And we don't want to be ashamed of the Lord. Y no queremos estar avergonzados del Señor. We want to proclaim the Lord to Queremos others. proclamar al Señor a otros. Luke 9, 26 through 27. Lucas 9, 26 al 27. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en él y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. So, what works will be rewarded? Así que, ¿cuáles son las obras que serán premiadas? It's the ones that are fathered or birthed by God. Son aquellas cuyo padre o cuya persona que dio a luz estas ideas fue Dios. And Matthew 7 tells us Mateo 7 nos cuenta that it is enough to say, Lord, Lord, didn't we do mighty works? que no es suficiente decir, Señor, Señor, hicimos grandes obras. We prophesied, we cast out devils. Profetizamos, echamos fuera demonios. And the Lord will say, depart from me, I never knew you. Y el Señor dirá, alejaos de mí, nunca os conocí. Your works weren't my idea. They weren't fathered by me. Tus obras no eran mi idea, yo no las concebí. So we want our works to be those things that the Lord is giving us to do. Así que queremos que nuestras obras sean aquellas que el Señor nos está dando para que hagamos. God has a kingdom to run. Dios tiene un reino que debe de correr. And He has a purpose for each one of us to fulfill. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros para que los cumplamos. Great or small, Grande o pequeño, the best thing is, Lord, what do you have for me? lo mejor es, Señor, ¿qué tienes para mí? And Jesus is wanting to instruct us and teach us. Y Jesús quiere instruirnos y enseñarnos. I'd like to share a testimony with you. Me gustaría compartir un testimonio con ustedes. There was this young man that was called to be a preacher. Había un joven que fue llamado a ser un predicador. At a very young age, the Lord spoke to him that he was to be a preacher. Y desde muy joven el Señor le habló que sería un predicador. And as he grew and was in high school, Y a medida que creció y estaba en la secundaria, he took an interest to a veterinarian, being in a veterinarian. comenzó a interesarse en ser veterinario. And he had a veterinarian tell him Así que un veterinario le dijo, that if you'll go to vet school, si vas a ir a la escuela para veterinarios, I'll pay your way. yo te pagaré todo. You just have to come back So- and serve an apprenticeship under me. Solo debes de regresar y ser mi aprendiz. And this man started thinking about being a veterinarian all the time. Así que este joven comenzó a pensar en ser veterinario todo el tiempo. And one time he was in a barn, Y en un momento él se encontraba en una granja and a presence came into the barn. y una presencia entró a esta granja. And he thought it was the presence of the Lord. Y él pensó que era a este establo y él pensó que era la presencia del Señor. And this young man had a vision. Y este hombre joven tuvo una visión. He saw someone driving a big, nice car. Él vio a una persona manejando este supercarro.
And this car pulled up into a driveway, Ese carro entró a la entrada de la casa and there was a mailbox in the driveway, y había una caja postal en esta casa and it had his name on the mailbox. y tenía su nombre And it said, Doctor of Veterinarian Medicine. y decía doctor en medicina veterinaria. And the man got out of the car, went up the stairs, and went into his house. Así que el hombre se salió del carro, subió las gradas y llegó a su casa. And he was wondering, am I supposed to be a veterinarian? Y él se preguntaba, ¿será que se Remember, supone que debo de ser veterinario? remember, God had called him to be a preacher. Recuerden que el Señor le había llamado a ser un predicador. And that presence left the Y barn, luego la presencia se fue de este establo and then another presence came in. y luego otra presencia entró. And this new presence Y esta nueva presencia was clearly the presence of the Lord. era claramente la presencia del Señor. When the presence of the Lord came in, Cuando la presencia del Señor entró, the other presence that tried to imitate the Lord's presence la otra presencia que trató de imitar la presencia del Señor didn't measure up to the presence of the Lord. no había sido tan impactante como la presencia del Señor. And he had another vision. Y él tuvo otra visión. It seemed to be the same vision. Y parecía ser la misma visión. He's driving in this nice car, Él está manejando ese tremendo carro, pulls up in a driveway with his name on the mailbox, llega una vez a la entrada de la casa y ve la caja postal con su nombre and it says Doctor of Veterinarian Medicine. y dice doctor en medicina veterinaria. He gets out of the car, goes up the steps, Y luego sale del carro, sube las gradas and goes into the house. y entra a la casa. Now that was a vision from the Lord. Ahora esta era la visión del Señor, But there was one difference. pero había una diferencia. He saw as the man went into the house Él vio que a medida que él entraba, esta persona entraba a la casa, that there was something in his pocket. había algo en su bolsa. It was a bottle of alcohol. Era una botella de alcohol. And the Lord made it very clear Y el Señor dejó muy claro that he had called him to be a preacher, que Él lo había llamado a ser un predicador and if he became a doctor of veterinarian medicine, y que si ese se hacía un veterinario, the end of it wouldn't be good. el final de esto no sería bueno. He saw the alcohol in his pocket. Él vio la botella de alcohol en su bolsa. Does God keep any good thing from us? ¿Será que Dios se reserva alguna cosa buena y no nos las da? No. No, God is a giver, not a taker. Dios es un dador y no un tomador. And he gives us the very best. Y Él nos da lo mejor. And his plan for us is the very Y best. su plan para nosotros es el mejor. And he has a plan for each one. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. That's the very best for us. Eso es lo mejor para nosotros. And we want to yield to that Y plan. nosotros queremos rendirnos a ese plan. Amen. Amén. Now, Jesus had just said that there's going to be those that would not see death until they saw his kingdom come. Ahora Jesús acaba de decir que habían algunos de los que iban a estar ahí que no iban a ver la muerte hasta que Jesús viniese. This is speaking of the Mount of Transfiguration. Esto está hablando del monte de la transfiguración, That's found in Matthew 17, que se encuentra en Mateo 17, Mark 9, Marcos 9 and Luke 9. y Lucas 9. Let's look at it in Luke 9, verses 28 through 31. Veamos esto en Lucas 9, versículos 28 al 31. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. This is really quite a thing that happened.
Y eso es algo sorprendente que ocurrió. It reminds us of the Apostle Paul, Y eso nos recuerda al apóstol Pablo, that I might know him que lo pueda conocer and the power of his resurrection y el poder de su resurrección and the fellowship of his y suffering. la participación de sus padecimientos. Not long after this took place, No muy después de esto haber ocurrido, Jesus would be required to lay down his life. a Jesús se le requeriría que entregase su vida. He would suffer, Él sufriría, but first he experienced a foretaste of the power of the resurrection. pero primeramente Él experimentó una pequeña... ¿Perdón? Una pequeña prueba, sí, gracias, de lo que sería el poder de resurrección. Now, there appeared two men with Jesus on this mountain. Así que dos hombres aparecían con Jesús en esta montaña. Who were they? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Ah, Moisés y Elijah. Moses and Elijah. Moisés y Elías. Muy bien. And Peter says, let's build a tabernacle, three of them, one for Jesus, one for Moses, and one for Elijah. Y Pedro dice, ¿quieres que hagamos 3 tabernáculos? Uno para ti, para Moisés y para Elías. And the Father made something very clear. Y el Padre deja algo muy claro. Verse 35. Versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. So it's Jesus, the beloved Son. Hear him. Dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. It was showing how Jesus was much greater than Elijah and Moses. Esto nos muestra que Jesús era mucho mayor que Elías y Moisés. And here we see a glimpse of the heavenly glory of Christ. Y aquí vemos una muestra de la gloria celestial de Cristo. But Elijah and Moses appeared for a special reason. Pero Elías y Moisés aparecieron por una razón especial. We know that Moses died and was resurrected. Sabemos que Moisés murió y fue resucitado. Here is a representative of one who dies in Christ. Él es un representante de alguien que muere en Cristo. Elijah never died. Elías nunca murió. He's a picture of those who are alive and remain unto the coming of the Lord. Él es una imagen de aquellos que están vivos y se mantienen hasta la venida del Señor. Moses had died around 1450 BC. Moisés murió cerca de los 450 antes de Cristo. Elijah had been translated around 900 BC. Y Elías fue llevado aproximadamente durante los 900 antes de Cristo. Both of these show that there is life after death. Ambos muestran que hay vida después de la muerte. A scripture for your notes on this point. Una escritura para sus notas en este punto. 1 Corinthians 15, Primera de Corintios 15, 12 through 21. 12 al 21. There is a resurrection. Hay una resurrección. The scriptures make it very clear. Las escrituras lo dejan muy claro. Amen. Why did Elijah and Moses come to the Mount of Transfiguration? ¿Por qué vinieron entonces Elías y Moisés al monte de la transfiguración? Now, God was accomplishing many things, Dios estaba haciendo muchas cosas and we may only see part of what is going on. y nosotros solamente vemos una parte de lo que está aconteciendo. This really had to have quite an effect on Peter, James, and John. Pero esto tuvo que haber tenido un gran efecto en Pedro, Juan y Jacobo. It's really interesting to me that Peter, James, and John Porque es muy interesante para mí que Pedro, Juan y Jacobo knew that it was Elijah and Moses. sabían que era Moisés y Elías. Also in Luke 9:31, También en Lucas 9:31 it tells us what Elijah and Moses were talking about. nos muestra lo que estaba hablando Elías y Moisés, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. They were speaking about Jesus' upcoming death.
Estaban hablando de la venida de la muerte de Jesús. Now, Jesus was fully set to do the will of the Father, Jesús había decidido completamente hacer la voluntad del Padre, but he needed encouragement from his heavenly Father. pero él necesitaba ser confortado por su Padre celestial. And I believe Elijah and Moses came to strengthen the hands of Jesus. Y yo creo que Elías y Moisés vinieron para fortalecer la mano de Jesús. The powers of darkness wanted to deter Jesus from doing God's will. Los poderes de las tinieblas querían que Jesús no hiciese la voluntad de Dios. In one way, Elijah and Moses Hasta cierto punto Elías y Moisés played a part in our redemption. jugaron un papel en nuestra redención. They encouraged Jesus to finish the course that God had set for them. Ellos animaron a Jesús a terminar ese curso que Dios había determinado para él. Now, when we see someone doing the work and the purposes of God, Ahora, cuando vemos a alguien que está haciendo la obra y los propósitos de Dios, we can encourage them through prayer. podemos animarlos por medio de la oración. We can encourage them through giving. Podemos animarlos por medio del dar. Or we can send an email to them O podemos enviar un correo a ellos and just share with them what's going on back home. y solamente compartir con ellos lo que está sucediendo en la casa. And let them know that we're praying for them. Dejarlos saber que estamos orando por ellos. We can share in their reward Podemos ser partes de o compartir ese premio because we're strengthening the righteous. porque estamos alentando, fortaleciendo a los justos. We can't be on every mission field. We can't be in every church. No podemos estar en todas las misiones o en todas las iglesias, But think of all the people we can pray for, all the people that we can strengthen in God's way. pero piensen en todas las personas por las que podemos orar y fortalecer en el camino del Señor. And we share in the reward when we do Y this. nosotros compartimos esa recompensa cuando hacemos esto. Now, Jesus was set to do the will of the Father, Ahora Jesús había determinado hacer la voluntad del Padre, but the thing he was about to accomplish was so great, pero lo que él estaba a punto de cumplir era tan grande and the enemy was so against it, y el enemigo estaba tan en contra, and that Jesus was even going to have to drink the cup of sin, y Jesús inclusive iba a tener que tomar de la copa de pecado, that he needed to be strengthened to do the will of the Father. que él tenía que ser fortalecido para hacer la voluntad del Padre. Now, it would have been wonderful to stay on the mountain in the glory experience. Y hubiese sido maravilloso el quedarse en la montaña en esa experiencia de gloria. They would have loved to stay there, but they had to come down off the mountain. Ellos hubieran amado quedarse ahí, pero debían de descender de la montaña. When we come to El Salvador, my wife and I, we just realize it's a very special time in our life. Cuando venimos a El Salvador, mi esposa y yo nos damos cuenta que es un tiempo muy especial en nuestras vidas. And it won't be long until we go back home. Y no tarda mucho hasta el momento que tenemos que regresar. The alarm clock wakes me up, Luego la alarma me despierta and off to work I go. y al trabajo debo de ir. And that's very much like it was coming down off the mountain. Y eso era muy parecido a cómo era el regresar de la montaña. And there'll be experiences in our life that we're up in the mountaintop, Habían experiencias en nuestra vida que pueden ser en la montaña and experiences when we come down. y experiencias cuando descendemos. Now, as they were coming down the mountain, Así que a medida que descendían de la montaña, Peter, James, and John asked Jesus concerning Elijah. Pedro, Juan y Jacobo le preguntan a Jesús de Elías. Why say the scribes that Elijah must come first? ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Let's look at Malachi 4 through 6. Veamos Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. This is the great and dreadful day of the Lord. Este es el día grande y temible del Señor. It speaks to us of the second coming. Nos habla de la segunda venida. So we'll see Elijah and Moses connected to the second coming of Christ. Así que vemos que Elías y Moisés están conectados a la segunda venida de Cristo. But we also know that John came in the spirit and the power of Elijah. Pero también sabemos que Juan venía en el espíritu y en el poder de Elías. Luke 1:17. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. To make ready a people prepared for the Lord. Para preparar un pueblo para el Señor. Everything was set up, getting ready for Jesus' first coming. Todo estaba listo para la primera venida del Señor Jesús. The Greek language that could be recorded, the New Testament could be recorded in. El lenguaje griego para que el Nuevo Testamento fuese registrado en él. The Roman road so that the gospel could go forth. El Imperio Romano para que el Evangelio pudiese diseminarse. In this day, God is preparing everything for His second coming. Y en este tiempo Dios está preparando todo para su segunda venida. He's preparing a people made ready for the coming of the Lord. Él está preparando un pueblo para que se aliste para la venida del Señor. Prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amen. Amén. So they come down the mountain, and the disciples that stayed down off the mountain Así que descienden de la montaña y los discípulos que estuvieron abajo en la montaña were asked to heal the demonic boy. preguntaban para que sanase a un endemoniado. And we want to take a look at this Y queremos ver esto. as soon as we stand up and stretch a little. Pero primeramente levantémonos y estirémonos un momento. The disciples that remained down and didn't go up the mountain, Los discípulos que se quedaron abajo y no subieron a la montaña, they were brought, a boy was brought to them. un muchacho fue llevado a ellos. And they tried to deliver this spirit out of this boy. Y ellos intentaron sacar el espíritu malo de este muchacho. In Mark 9, verse 22, we see a description of this boy. En Marcos 9:22 vemos la descripción de este muchacho. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. I'm sorry, all the way to 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. So here's the description. This boy was very sad. Así que aquí hay una descripción, este muchacho estaba muy triste. He needed tremendous deliverance. Necesitaba una liberación tremenda. And Jesus brought that deliverance. Y Jesús trajo esa liberación. Let's look at verse 27 and 28. Veamos el versículo 27 y 28.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verse 29 as well. Versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. This kind come out nothing but by prayer. Dice, este género no con nada puede salir sino con oración. Now, Jesus was also speaking concerning their unbelief. Ahora Jesús también estaba hablando concerniente a su falta de fe. Now, we want to be those who believe that Jesus can do what he says he can do. Ahora nosotros queremos ser aquellos que creen que Jesús puede hacer lo que Él dice que puede hacer. But we believe what he says, not what we dream up. Pero nosotros creemos lo que Él dice, no lo que nosotros nos imaginamos. That's what can be accomplished. Eso es lo que puede lograrse. Let's look what Luke 9:42 has to say about Vea- this event. Veamos qué tiene que decir Lucas 9:42 de este evento. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. The Lord gave the child, presented the child to the child's father. El Señor Jesús se lo devolvió a su padre. What joy must have come to that father. ¿Qué gozo debe de haber venido a este padre? Now, nothing else more is told about this account. Nada más se nos dice de este relato. But this boy had severe needs. Pero este muchacho tenía necesidades severas. He was given over to another spirit. A él se le había entregado a otro espíritu. And the Lord gave the boy back to his natural father. Pero el Señor le devuelve el muchacho a su padre natural. And if we were to continue this story, Y si continuamos esta historia, I could imagine the boy and his father walking home. podría inclusive imaginarme al joven y a su padre caminando hacia casa. And when they're a little way from the house, Y tal vez al estar un poco lejos de la casa, the boy's dad says, "Honey, we're home." tal vez el padre ha de gritar, mi amor, estamos en casa. And the boy says, "Mom, I'm home." Y el muchacho tal vez dice, mamá, ya regresé. And she's doing the dishes. Y ella está lavando tal vez los trastes. And when she hears the voice of her husband, she doesn't think anything of it. Y tal vez cuando ella escucha la voz del esposo, tal vez no piensa mucho en ello. But when she hears the voice of her son, Cuando escucha la voz de su hijo, the one who hasn't come home because he was held captive by demons, aquel que no había regresado porque había sido cautivo por demonios, there's a great joy in her heart. hay un gran gozo en su corazón. And just as Jesus presented the boy to his father, Y así como Jesús presentó al muchacho a su padre, the father of the boy presents him to his wife. el padre del hijo lo presenta a su esposa. And she's so excited at what took place. Y ella está tan emocionada de lo que acontece. And all night long they stayed up and talked about the goodness of the Y Lord. toda la noche ellos están despiertos hablando de las bondades del Señor. Our Heavenly Father is fully intent on working restoration. Nuestro Padre Celestial, Él tiene la intención completa de darnos una restauración celestial. He is the God of restoration. Él es el Dios de la restauración. Everyone has something in them that needs to be restored. Todos nosotros tenemos algo que necesita ser restaurado. Even one that has been walking uprightly for a long time with the Lord. Aún alguien que ha estado caminando justamente, rectamente con el Señor por mucho tiempo. When we consider Adam and Eve back in the garden, Cuando consideramos a Adán y Eva en el huerto and we see God's original plan, y vemos el plan original de Dios, that they were without sin,
que no iban a tener pecado. It makes us realize that there's things that God certainly wants to restore in our life. Nos hace darnos cuenta que hay cosas que definitivamente Dios quiere restaurar en nuestra vida. And when one walks uprightly before the Y Lord, cuando alguien camina rectamente delante del Señor, it brings great joy to the Father. trae un gran gozo al Padre. I have no greater joy No tengo mayor gozo than to hear that my children walk in truth. que escuchar que mis hijos caminan en verdad. That brings joy to the Heavenly Father, Eso trae gozo al Padre Celestial and it brings joy to a earthly, godly y Father. también trae gozo a los padres piadosos de la tierra. When we see our natural and spiritual children walking in the ways of the Lord, Cuando vemos a nuestros hijos naturales y espirituales caminar en el camino del Señor, it's so fulfilling. es tan lleno, tan complaciente. And when the Lord sees us walking in His ways, Y cuando el Señor nos ve caminando en sus caminos, it just delights His heart, eso lo complace a su corazón. because He just wants the very best for us. Porque Él solamente quiere lo mejor para nosotros. Amen. Amén. Now, Christ had His mind made up. Ahora, Jesús había ya decidido. He knew that He was going to have to go to the cross. Él sabía que tendría que ir a la cruz. And He brings that subject up again. Y Él, una vez más, trae este tema a la luz. Have you ever been with someone and they just love something and they keep talking about it? ¿Alguna vez han estado con alguien que ama algo mucho y siempre sigue hablando de eso? Well, Jesus was looking for the cross because He knew it was the will of the Father. Entonces Jesús, Él estaba viendo hacia la cruz porque Él sabía que era la voluntad del Padre. This is found in Matthew 17, Eso se encuentra en Mateo 17, Mark 9, Marcos 9, Luke 9. Lucas 9. Let's look at Luke 9, 43 through 45. Veamos Lucas 9, 43 al 45. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Let these sayings sink down into your ears. Que estas cosas os penetren bien en los oídos. He wants these things to be hid in our hearts. Él quiere que estas cosas sean escondidas en nuestro corazón. He was trying to have the disciples understand and hide these things in our heart. Y él quería que los discípulos entendiesen y escondieran esas cosas en sus corazones. And the Lord will speak to us and want us to hide things in our heart. Y el Señor nos hablará a nosotros y querrá que nosotros también guardemos cosas en nuestro corazón. Remember when Jesus was a boy of 12? ¿Se recuerdan cuando Jesús era un niño de 12 años? Luke 2 tells us the whole family was in Jerusalem, Lucas 2 nos dice que toda la familia estaba en Jerusalén. and they left Jerusalem, Ellos salen de Jerusalén and Jesus stayed in y Jerusalem. Jesús se mantuvo en Jerusalén. And when they looked around as the family tribe was walking back home, Y cuando ellos estaban viendo a todos lados, mientras la familia ya regresaba a casa, they realized that Jesus wasn't with them. se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. And they found him back in Jerusalem talking to the doctors of Scripture. Y lo encontraron en Jerusalén hablando con los doctores de la Escritura, de la ley. And they said, "Why did you do this to us?" Y ellos le preguntaron, ¿por qué nos hiciste esto? And he said, "I must be about my Father's business." Y él dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. That was a constant theme of the Lord. Ese era un tema recurrente del Señor. When he was 12 years old, Cuando tenía 12 años, when he was looking at the cross, cuando estaba viendo hacia la cruz. I must be about my Father's business. En los negocios de mi padre me conviene estar. So when we get out our planning calendar Así que cuando sacamos nuestro calendario de planes and we schedule our day, our week, our month, our year, y agendamos nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año, the main theme, el tema principal: I must be about my Father's business. en los negocios de mi padre me conviene estar. Now, the Father's business is the very best.
Los negocios de nuestro Padre son lo mejor. Now, there's times that I'll be reading my Bible or praying, Hay ocasiones en las que he estado leyendo mi Biblia u orando. and that's very important. Y eso es muy importante. But my wife will call me from another room, Pero mi esposa me llama a veces del otro cuarto. and she'll say, honey, I need your help. Can you give me a hand? Y me dice, mi amor, necesito tu ayuda. ¿Puedes darme una mano? And I found it not best to say, oh, I'm busy, I'm praying right now. Y yo he encontrado que no es la mejor cosa decir, estoy ocupado, no puedo ahorita. There's times where that's necessary. Hay tiempos donde eso es necesario. But other times, being about the Father's business Pero otros tiempos en los que estamos en los negocios de nuestro Padre, means lending a helping hand to other people. eso significa ayudarle a otras personas también. Having our schedule disrupted. Permitir que nuestra agenda sea cambiada. We want to be sensitive to the Holy Spirit. Queremos ser sensibles al Espíritu Santo. Amen. Amén. Now, when Jesus was 12 and spoke concerning he must be about his Father's business, Ahora, cuando Jesús tenía 12 y habló acerca de que en los negocios de su Padre le convenía estar, it said that Mary hid these things in her heart. se nos dice que María escondía o guardaba todo en su corazón. We don't want to disregard anything that the Lord has to say. No queremos despreciar o desvalorar todo lo que el Señor tiene para nosotros y nos dice. Amen. Amén. Let's look at who is the greatest in the kingdom. Veamos ahora quién es el mayor en el reino. Matthew 18, Mateo 18, Mark 9, Marcos 9 Luke 9. y Lucas 9. Let's read Matthew 18, 1 through 5. Leamos Mateo 18 del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. So it's the one that is greatest in the kingdom of heaven Así que el mayor en el reino de los cielos is the one that shall humble himself as a little child. es aquel que se humilla como un niño. Being great in the kingdom of heaven isn't a bad thing. Ser grande en el reino de los cielos no es una cosa mala. It's not wrong to want to be great. No es equivocado el querer ser grande. The issue is, what is true greatness? Pero ¿qué es en realidad la verdadera grandeza? It's what God calls true Es greatness. lo que Dios llama la verdadera grandeza. Not being great in the eyes of men, No ser grande a los ojos de los hombres, but it's being great in the eyes of God. pero ser grande a los ojos de Dios. The two are at odds with each other. Ambos se contrarrestan entre sí. We have to choose one or the other. Debemos de escoger ya sea uno o el otro. Great in the eyes of God, Grande a los ojos de Dios, great in the eyes of man. grande a los ojos del hombre. We want to be great in the eyes of God. Queremos ser grande a los ojos de Dios. To be like that, we must humble ourselves and be as a little child. Pero para ser así debemos de humillarnos a nosotros mismos como niños. A child is trusting. Un niño es una persona que confía. A child is teachable. Es maleable para la enseñanza. Not ashamed to ask for help. No tiene vergüenza de pedir ayuda. Daddy, I need help. Papi, necesito tu ayuda. Except you be converted and become as a little child, A menos que te conviertas y seas como un niño, you shall not enter into the kingdom of heaven. no entrarás al reino de los cielos. Repentance means to change your mind. El arrepentimiento significa cambiar de forma de pensar, de mente. Converted means to change the direction that we're going in. Convertirse significa cambiar la dirección
en la que vamos. This doesn't come naturally. We must meet with God. Eso no ocurre naturalmente, debemos encontrarnos con Dios. We change the direction we're walking in. Nosotros cambiamos la dirección en la que caminamos. We turn around and we walk in God's ways. Nos damos la vuelta y caminamos en los caminos de Dios. That's part of becoming great in the kingdom of God. Eso es parte de volverse grande en el reino de Dios. Matthew 18:4. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humility. Humildad. It's quite a thing to be a humble person. Es algo sorprendente el ser una persona humilde. When we get saved, there's things that God deals with. Cuando nos salvamos hay cosas con las que Dios trabaja. And we never worry about it again. Y nunca más nos preocupamos por ello. The Lord sets us free and that's just the end of the matter. El Señor nos libera y ahí acaba. Pride's not that way. Pero el orgullo no es así. Pride is something we must constantly be on guard against. El orgullo es algo con lo que siempre debemos estar a la guardia. Why is it when God uses us, ¿Por qué es que cuando Dios nos usa, we sometimes feel so special about ourselves? a veces nos sentimos tan especiales con nosotros mismos? It's not what we've done, it's what the Lord's done. No es lo que nosotros hemos hecho, es lo que el Señor ha hecho. Let him who boasts boast in the Lord. Que el que se jacte en esto. Okay. It's in the Lord that we make our proclamation. El que alardee en esto. Not what we have done. No lo que hemos hecho. And we must think the way the people of the kingdom of God think. Y debemos de pensar de la forma que el reino de Dios piensa. Humility is a product of the way we think. La humildad es el producto de la forma en la que pensamos. Lord, change the way I think. Señor, cambia mi manera de pensar. May I believe the truth. Que pueda creer en la verdad. Humility isn't saying how bad I am. La humildad no es decir qué tan malo soy. We could say, oh, I'm terrible. I know I'm not very special. Yo podría decir, oh, yo soy terrible, yo sé que no soy tan especial. That's not the key of humility. Pero esa no es la clave para la humildad. The key of humility La clave de la humildad is seeing how great our God is. es decir qué grande es nuestro Dios. It's not thinking that we're terrible. No es pensar que somos terribles, It's realizing our God can do anything. es darse cuenta que nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. We can't do anything, Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, but God can. pero Dios puede. Amen. Amén. I remember one time walking to the job at work. Yo recuerdo en una ocasión que me dirigí al trabajo caminando. And I was walking along and I was thinking about how terrible I was. Y mientras caminaba yo le decía al Señor lo terrible que era, That I wasn't any good for anything. que no era bueno para nada. And I shook that off and I thought, God's not wanting me to think that way. Y luego me sacudí de eso y yo dije, Dios no quiere que yo piense así. And then less than a minute later, Y luego, menos de un minuto después, I was thinking of how wonderful and great I was. comencé a pensar de qué maravilloso y grande era yo. And then when I started saying, what am I thinking? Y luego yo comencé a pensar, ¿qué estoy pensando? I had to shake that off. Y luego una vez más sacudí ese pensamiento. And I realized that both of those were an attack from the enemy. Y me di cuenta que ambos eran un ataque del enemigo. When I was feeling just terrible about myself, Cuando me sentía terrible de mí mismo, and then when I was feeling how wonderful I am, y después cuando me sentía qué maravilloso era. neither one of those came from the Father. Ni uno de ellos vino del Padre. What does true humility look like? ¿Cómo se ve o cómo aparece la verdadera humildad? Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los pobres de corazón,
For theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. It's realizing just how much we need the Lord Es darse cuenta cómo y cuánto necesitamos al Señor. and just how great the Lord Y is. qué grande el Señor es. He's truly great. Él es verdaderamente grande. And a humble man realizes that. Y un hombre humilde se da cuenta de esto. So who is the greatest? Así que ¿quién es mayor? Mark 9:35. Marcos 9:35. Jesus called the 12 together and told them what it looks like to be great. Jesús llama a los 12 y les cuenta qué es lo que significa ser mayor de verdad. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. The one that is the greatest should be servant of all. El mayor debería de ser el servidor de todos. And we want to have that in our heart, being a servant of all. Y nosotros queremos tener eso en el corazón, ser un servidor de todos. Philippians 2:3-7. Filipenses 2, 3 al 7. It shows what our motivation should be. Nos muestra qué debería de ser nuestra motivación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Let nothing be done through strife or vainglory. Nada hagáis por contienda o vanagloria. We don't want to look at other people and feel, oh, we're so much better than they are. No queremos ver a otras personas y decir, yo soy mejor que ellos. We don't want to be intolerant of other believers. No queremos tampoco ser intolerantes de los otros creyentes. And Jesus was dealing with this in the life of the disciples. Y el Señor Jesús estaba tratando en esto en la vida de los discípulos. They needed a change in the way they thought. Él quería que cambiasen de forma de pensar. We need to think the way the Lord thinks. Nosotros necesitamos pensar de la forma que el Señor piensa. The thought of being servant of all is how the Lord thinks. La idea de ser el siervo de todos es como el Señor piensa. He's asking us to do something that He actually did. Él nos pide que hagamos algo que Él de veras hizo. The Son of God El Hijo de Dios became the Son of Man. se hizo el Hijo del Hombre. He became the servant of all. Él se volvió el servidor, el siervo de todos. And He encourages us to do the same thing. Y Él también nos exhorta a hacer lo mismo. Mark 9:41. Marcos 9:41. He gives us keys into what it takes to be the servant of all. Él nos da la clave de lo que se requiere para ser el servidor de todos. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ministering to whatever the needs of others are. Ministrar cualquier necesidad de otra persona. For even as the Son of Man came not to be ministered unto, Porque de la forma que el Hijo del Hombre no vino a ser ministrado, but to minister and give His life a ransom for many. sino a ministrar y a dar su vida por rescate de muchos. During my second year of Bible school, Durante mi segundo año del Instituto Bíblico, we went on a 3-week ministry trip. fuimos en un viaje misionero de 3 semanas. And I would like to share with you the thing I remember most about those 3 Y weeks. quiero compartir con ustedes lo que más recuerdo de esas 3 semanas. It was a group called Teen Challenge, Era un grupo llamado Teen Challenge and our Bible school sent us out to minister with them. y nuestro instituto bíblico nos mandó a ministrar con ellos. And we had different times that our laundry could be done while we were there for the 3 weeks. Así que teníamos diferentes tiempos en el que podíamos lavar nuestra ropa mientras estábamos ahí esos 3 semanas. And one day I threw all my clothes into the washing machine, Y en un día yo aventé toda mi ropa a la lavadora and then I forgot about them and we had to leave for the day. y luego se me olvidó y tuve que
salir, dejar las instalaciones en ese día. And I got home later in the evening, Y luego llegué una vez más en la noche and I says, "Oh, I left my laundry in the washer." y yo dije, oh, dejé mi ropa en la lavadora. So I went to the wash machine and opened it up, and there was nothing in it. Así que yo fui a la lavadora, la abrí y no había nada ahí. Somebody stole my laundry. Y yo dije, alguien robó mi ropa. And I looked around, Y yo vi alrededor and on top of the dryer, y encima de la secadora, there was all of my laundry folded perfectly. ahí estaba toda mi ropa doblada perfectamente. Someone took them out of the washing machine, Alguien las sacó de la lavadora, put them in the las dryer, metió a la secadora and then didn't just throw them on top of the dryer, y luego no solamente las aventó encima de la secadora, but folded them perfectly. sino que las dobló perfectamente. Out of the 3 weeks that I spent at this ministry opportunity, De esas 3 semanas que yo pasé en esta oportunidad ministerial, that's the thing I remember the most. esa es la cosa que yo más recuerdo. They didn't have to do that. Ellos no tenían que hacer eso. I don't even know who did it, Ni siquiera sé quién lo hizo, but they had a servant's heart. pero tenían un corazón de siervos. And the Lord knows the name of the person who did it. Y el Señor conoce el nombre de la persona que lo hizo. And the Lord will reward them greatly. Y el Señor los recompensará grandemente. I believe in this life and the life to come. Yo creo en esta vida y en la vida por venir. And we don't want to miss these little opportunities. Y no queremos perder estas pequeñas oportunidades. Little opportunities will come our way. Estas pequeñas oportunidades vendrán a nosotros. And we want to be sensitive to the Y Lord. queremos ser sensibles al Señor. There's nothing like these little opportunities. No hay nada como estas pequeñas oportunidades. Amen. Now, Jesus gives a discourse concerning hell. Ahora Jesús da un discurso concerniente al infierno. He says in Mark 9, Él dice en Marcos 9, he says, "Whosoever shall offend one of these little ones dice, aquellos que ofendan a uno de estos pequeños, that believe in me, que creen en mí, it is better for him that a millstone was hanged about his neck and he were cast into the sea." mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. We don't want to be those who offend others. No queremos ser aquellos que ofenden a otros. Mark 9, verse 47 and 48. Marcos 9, 47 y 48. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. We're strongly instructed concerning entering into eternity the right way. Es una instrucción muy fuerte acerca del entrar a la eternidad de la forma correcta. And Scripture gives great warning about hell. Y la Escritura nos da grande advertencia acerca del infierno. And people will doubt that there's really a hell. Y las personas a veces dudan que hay un infierno, But it doesn't agree with Scripture. pero no está de acuerdo a la palabra. There's a heaven to gain, Hay un cielo a ganar and there's a hell to stay away from. y un infierno a evadir. And we'll hear different things about what people say concerning Y hell. escucharemos muchas cosas que las personas dicen referente al infierno. People will say, well, this is hell right now. We're suffering right now. Las personas podrán decir, bueno, esto es el infierno ahorita, estamos sufriendo en este momento. We've heard people say, if God's so loving, how could he send anyone to hell? A veces escuchamos gente diciendo, si Dios es tan amoroso, ¿cómo puede enviar a alguien al infierno? Some say, I don't believe in hell. Algunos dicen, yo no creo en el infierno. Some say, I know I'm going to hell and I'll be there with my friends. Otros dicen, yo sé que voy al infierno y estaré ahí con mis amigos. Hell is a terrible El place. infierno es un lugar terrible. And that's why the Lord gave his life to keep us from it. Y es esa la razón por la que el Señor dio su vida para mantenernos fuera de ahí.
And we don't want to cause another to stumble or offend another one. Y no queremos hacer que otros caigan o ofendamos a otras personas. And we don't want to be offended and stumble. Nosotros tampoco queremos ser ofendidos y caer. It's only a little one that should fall and stumble. Solamente son los pequeños los que se caen y tropiezan. But as we grow and develop in the Lord, Pero a medida que crecemos y nos desarrollamos en el Señor, we're strong and those things don't affect us. somos fuertes y esas cosas no nos afectan. The key is, what are we looking at? La clave es, ¿qué estamos viendo? What does Hebrews 12 verse 2 say? ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? It tells us what we should look at. Nos dice lo que deberíamos de ver. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Looking on to Jesus. Puestos los ojos en Jesús. We can't expect justice fully in this life. No podemos esperar la justicia completa en esta vida. We have to allow injustice to come our way. Debemos de permitir que la injusticia venga por nuestro camino. What do we do when someone mistreats us? ¿Qué hacemos cuando alguien nos maltrata? Do we see the Lord, or are we looking at how we are mistreated? ¿Vemos al Señor o vemos al cómo nos han maltratado? We want to look to the Lord. Queremos ver al Señor. We want to forgive others. Queremos perdonar a otros. The scripture says if we don't forgive others, Las Escrituras nos dicen que si no perdonamos a otros, that the Lord won't forgive us. el Señor no nos perdonará a nosotros. That's a serious thing. Y esa es una cosa muy seria. We've got to forgive others. Debemos perdonar a otros. What happens when we don't forgive others? ¿Qué ocurre cuando no perdonamos a otros? We keep rehearsing what someone did to us. Seguimos pensando en lo que esta persona nos hizo. I'm a carpenter by trade, Yo soy un carpintero por oficio. so you can only imagine that I have hit my thumb more than once with a hammer. Así que se pueden imaginar que me he golpeado el pulgar más de una vez en mi vida. You know what's worse than hitting your thumb with a hammer? ¿Saben qué es peor que golpearse con un martillo en el dedo pulgar? Is hitting your thumb a second time with a Es hammer. golpearse la segunda vez con ese martillo en el dedo. What's worse than somebody doing something wrong to you? ¿Qué es peor que alguien haga algo mal en contra de ti? Is you constantly thinking about it. Es tú estar pensando constantemente acerca de eso. Every time you think about it, Siempre que piensas de eso, it's like taking the hammer es como agarrar un martillo and hitting your thumb again. y golpearte el pulgar otra vez. Because every time you rehearse what somebody did to you, Porque cada vez que tú vuelves a vivir lo que alguien te ha hecho, you relive the hurt that happened. vuelves a experimentar ese dolor que aconteció. But what we want to do is give it to the Lord, Pero lo que queremos hacer es entregárselo al Señor and by an act of our will, forgive them. y por un acto de nuestra voluntad perdonarlos. And ask the Lord that we can forgive them from our heart. Y pedirle al Señor que podamos perdonar de nuestro corazón. So first we choose to forgive them, Así que primeramente escogemos perdonarlos and then we ask the Lord to work deep in our heart. y luego le pedimos al Señor que trabaje profundamente en nuestro corazón. May the Lord help us not to rehearse what others have done against us. Que el Señor nos permita no revivir aquello que otros nos ha hecho. May our eyes be upon the Lord. Que nuestros ojos estén en el Señor. And may we be careful not to cause others to stumble. Y que tengamos cuidado de que otros no caigan a causa nuestra. We want to finish the course, the race that the Lord has for us. Queremos terminar la carrera que el Señor tiene para nosotros. And it's only as we proceed forward. Y solamente es a medida que procedemos adelante. And if we stumble and cause others to stumble, Y si nosotros caemos y causamos que otros caigan, we aren't moving forward. no estamos prosiguiendo adelante. But God has something better for us. Dios tiene algo mejor para nosotros. He has great things planned for Él us. tiene grandes cosas planeadas para nosotros. And we want to enter into each one of them. Y queremos entrar en cada una de estas. Tonight as we leave,
En esta noche, mientras nos vayamos, we want to remember the Lord has great things planned for us. queremos recordar, el Señor tiene grandes cosas planeadas para nosotros. So we don't want to allow anything to trip us up. Así que no queremos permitir que nada nos haga caer. We want to go forward in the purposes of God. Queremos proseguir en los propósitos de Dios. Amen. Amén. The Lord bless you. El Señor los bendiga.